Buenos días, mi nombre es Keiser Hernández, participante del Diploma en Fisioterapia Respiratoria por la Universidad de la UNEYES. En esta oportunidad desarrollaré el punto sobre la ventilación mecánica. La ventilación mecánica es un método físico que utiliza un aparato para el soporte ventilatorio de oxigenación cuando el sistema respiratorio es insuficiente. Hay que diferenciar de lo que es la ventilación espontánea de la ventilación mecánica. Durante la ventilación espontánea se produce por generación de una presión intrapulmonar subatmosférica. Esto va a producir la contracción de los músculos respiratorios y que se produzca la expansión de la cavidad torácica. Durante la ventilación mecánica, sin embargo, es parecida, solamente que se va a producir directamente un aumento de la presión intratorácica e intrapulmonar, lo que va a producir que lo mismo, que entre el aire hacia los pulmones y estos se expandan. Debemos tener en cuenta lo que son los efectos de la ventilación mecánica. Los efectos homeostáticos, las interacciones homeostáticas que van a tener presentes en los pulmones hacen que influya en casi todos los sistemas corporales del cuerpo, empezando por los efectos respiratorios, ¿verdad? Va a ser una variación en la relación ventilación-perfusión. Debemos tener en cuenta también que es el cortocircuito pulmonar shunt o shunt. Este es un mecanismo por el cual la sangre fluye a través de los alvéolos no ventilados, haciendo que no se produzca el intercambio gaseoso. ¿Qué va a hacer la ventilación mecánica? Bueno, la ventilación mecánica lo que va a hacer es ayudar a prevenir este shunt mediante dos mecanismos. El primero es el aumento de la presión de la vía aérea, va a provocar que los alvéolos colapsados se aperturen. Y la utilización de PIP, que es la presión positiva al final de la expiración, que va a provocar o prevenir que los alvéolos previamente abiertos se vuelvan a colapsar, mejora la capacidad residual y mejora la relación de ventilación-perfusión. Otro punto también, la resistencia vascular pulmonar. Esta va a aumentar y por lo tanto también se va a provocar un aumento en la resistencia de la inyección ventricular derecha, es decir, que se va a producir una dilatación ventricular. Dentro de los efectos cardiovasculares tenemos que va a producir una reducción del retorno venoso. Entonces, la reducción del retorno venoso, que durante la expiración espontánea hay una caída de la presión intrapleural. Esto va a provocar que la sangre fluya de la zona exterior hacia las grandes venas sistémicas y el corazón. Ahora, durante la ventilación mecánica, el aumento de la presión de la vía aérea se va a transmitir hacia el espacio intrapleural y esto va a ser un efecto de compresión hacia los grandes vasos sanguíneos y se va a producir un aumento de la presión venosa central. Esta presión venosa central va a hacer que se produzca un descenso de la gradiente entre las grandes venas sistémicas y el corazón, produciéndose una reducción del retorno venoso y un descenso de la precarga ventricular derecha y por lo tanto un menor gasto cardíaco. Dentro de los efectos renales tenemos que se va a producir una disminución de la excreción de la orina, por lo tanto también de sodio, de potasio y de todas esas sustancias a nivel glomerular. Es por eso que es muy frecuente que estos pacientes se encuentren en un estado edematizados. En los efectos neurológicos tenemos que va a haber un aumento de la perfusión cerebral y un aumento de la presión intracraneal. Y en los efectos digestivos tenemos que va a producir un aumento del desarrollo de isquemia de la mucosa gástrica y un aumento de la resistencia esplástica. Siguiendo al siguiente punto, que va a ser lo que es la ventilación artificial, la definición del ventilador como tal. Definición del ventilador. Tenemos que el ventilador es un equipo compacto, ¿sí? Por la parte trasera de este ventilador se va a obtener lo que es las tomas de alimentación y la toma de gases medicinales.
dentro del inspirador se va a encontrar un mezclador, ¿cierto?, que va a permitir la utilización de una concentración de oxígeno comprendida entre el 21 y el 100%. El ventilador también debe tener unas válvulas unidireccionales que van a permitir que se prevenga la contaminación por retorno. Por la parte delantera se van a obtener lo que son los sistemas de interfase que va a permitir modular la ventilación y un microprocesador que va a permitir las diferentes modalidades de ventilación que las vamos a explicar más adelante. Aquí tengo más o menos, si se ve, mi pequeña investigación de algunos de los sistemas de interfase que están presentes en la pantalla central, que lo voy a proceder a leer. Lo que son la pantalla táctil, el navegador, el botón central, la línea de presión proximal, la salida del gas, el indicador LED y el indicador LED de la alarma. Hay que tener también en cuenta que cómo funciona, ¿sí? Resumidamente, se pone ¿verdad?, de cómo funciona. Entonces, la inspiración estará iniciada por el paciente. Luego, el ventilador se coordinará con el esfuerzo ventilatorio del paciente. Una vez que el ventilador ha generado el volumen circulante de gas, llega a la Y de la tubuladura, donde conecta con el tubo endotraqueal. De aquí, retorna por la tubuladura hacia la válvula inspiratoria, al ventilador. Hay que tener en cuenta que antes de conectar hay que verificar que el ventilador esté limpio y estéril, tanto el ventilador como las tubuladuras, y hacer una calibración del gas. Y verificar el buen funcionamiento de las alarmas. Aquí tengo, ¿verdad?, unos parámetros ventilatorios iniciales estándar que los voy a dictar. Por ejemplo, estos son los parámetros que van a estar incluidos en el sistema de interfase, ¿cierto? Entonces, el parámetro ventilatorio con el valor estándar inicial. Por ejemplo, tenemos la modalidad ventilatoria, asistencia controlada por volumen. La sensibilidad puede ser el trigger por presión 0.5 a 2 centímetros. El trigger por flujo, que puede ser de 1 a 31 minutos. El volumen por minuto, que puede ser de 7 a 10. Volumen circulante de 4 a 10. Frecuencia respiratoria de 8 a 25. El flujo inspiratorio de 40 a 80. Y el patrón de flujo constante o desacelerado. El tiempo inspiratorio de 0.8 a 1. La pausa inspiratoria de 0.5 a 2. La frecuencia de oxígeno de 1.0 y el PIB, que puede ser de 5 a 8. ¿Cierto? Procediendo a lo que son los tipos de ventilación. Hay dos clasificaciones muy conocidas. La primera es el según del tipo de esfuerzo realizado por el paciente. Esta se puede clasificar en la ventilación mecánica parcial, que está indicada para pacientes que tienen un mínimo estímulo respiratorio y también de los músculos respiratorios. Por lo tanto, su objetivo es minimizar el trabajo respiratorio y prevenir el colapso de las vías aéreas. Y la ventilación mecánica total o artificial, que se indica para pacientes que tienen una disfunción completa del sistema respiratorio y que necesitan estar en un estado de sedación. La otra clasificación es según el esfuerzo realizado por el ventilador. Esta se puede clasificar en ventilación de presión negativa, que este era un método que empezó a realizarse como mediados del siglo XX mediante una cámara hermética donde se introducía completamente al paciente, nada más la cabeza es la que quedaba por fuera. Entonces, esta cámara lo que hacía era provocar presiones inferiores a la atmósfera, haciendo que la cavidad torácica se expandiera.
Según estudios, este método fue anulado, cancelado debido a las múltiples condiciones de salud que provocara. Era, en tanto decir, muy riesgoso. Y la ventilación mecánica de presión positiva, que consiste en producir un volumen constante de aire inspirado que provoque la expansión de los pulmones mediante el ventilador. Este se puede realizar de dos maneras, por medio de una forma invasiva y no invasiva. Durante la invasiva se coloca un tubo endotraqueal al paciente con un globo inflado, y durante la ventilación no invasiva se realiza mediante mascarillas que van a introducir el aire. Debemos tener en cuenta también, pasando a otro punto, la monitorización del intercambio gaseoso, que es muy importante también. La monitorización del intercambio gaseoso se puede realizar también de una manera invasiva y no invasiva. De la invasiva mediante una gasometría arterial, y la no invasiva mediante una pulsoximetría y una capnografía. Durante la gasometría arterial tenemos que se va a obtener una muestra de sangre en la cual el gasómetro va a arrojar los siguientes parámetros, que van a ser la presión parcial de oxígeno arterial, la presión parcial de dióxido de carbono arterial, pH y concentración de bicarbonato. Y los demás valores son solamente derivados. La presión parcial de oxígeno arterial representa la cantidad de oxígeno distribuido en el plasma. Sus valores normales deben ser de 80 a 100 milímetros de mercurio. En la presión parcial de oxígeno arterial transcurren, cuando hay un descenso transcurren en patologías que están involucradas con el cortocircuito intrapulmonar shunt y hipoventilación. El otro parámetro, presión parcial de dióxido de carbono arterial. Representa la cantidad de dióxido de carbono presente en la ventilación alveolar. ¿Sí? Sus parámetros normales deben ser de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y el pH, o potencial de hidrogeniones, que representa la cantidad de iones de hidrógeno presentes en algunas disoluciones, ¿sí? Se mide en una escala del 0 al 14, donde 7 es neutro. Pero, sin embargo, en el sistema respiratorio, el pH debe ser de 7,4. Gracias.